Supongamos que usted tiene un objeto en un plano inclinado y desciende por aquí, un plano inclinado con fricción, un plano inclinado, un ángulo teta cualquiera, desciende por aquí en ese plano con fricción. Miremos a ver entonces con qué velocidad final llega acá abajo. Entonces, claro, ¿qué fuerzas actúan sobre el objeto? Esa, la normal, ¿vale? Aquí, digamos que hay fricción, ya dijimos que hay fricción, pues, entonces hacia arriba, fuerza de fricción, y hacia abajo está la fuerza de atracción gravitacional, el peso, mg. Entonces vea lo siguiente, vamos a hacerlo aquí. Ya sabemos que el peso se descompone en dos fuerzas, una hacia acá y otra hacia acá, una que va en el eje donde va la normal y otra que va en el eje del movimiento. Ya sabemos cómo son esas fuerzas, remítase a los videos de leyes de Newton. La fuerza que se equilibra aquí con la normal vale mg coseno de ángulo, del ángulo de inclinación, y la fuerza que va en dirección del movimiento es mg seno de ángulo. Entonces, apliquemos el teorema del trabajo de la energía. El objeto se suelta desde acá arriba con velocidad inicial 0. Entonces tenemos el trabajo total, que es igual a 1/2 de la masa por velocidad inicial al cuadrado menos 1/2 de la masa por velocidad final menos velocidad inicial, perdón, velocidad final menos velocidad inicial al cuadrado. Entonces velocidad inicial del objeto es 0, entonces esto vale 0 aquí, 0. Entonces el trabajo total será igual a 1/2 de la masa por velocidad final al cuadrado. ¿Cuál es la velocidad final? Pues la velocidad final llegará en ese punto. Ese es el punto inicial, ese es el punto final. Entonces ahora el trabajo total será el trabajo de todas las fuerzas que actúen sobre él. Entonces vean, aquí hay una fuerza normal, aquí hay un peso y aquí hay una fuerza de fricción, pero el peso lo estamos partiendo en dos. Entonces en vez de usted trabajar con el peso, puede trabajar con sus dos componentes. ¿Listo? Entonces el desplazamiento, ¿hacia dónde va? De aquí para abajo. De aquí para abajo es el desplazamiento. Lo voy a dibujar aquí. Veo aquí el desplazamiento. Ese es el desplazamiento, lo voy a marcar con la letra D. Entonces, entre la normal y el desplazamiento son perpendiculares. El desplazamiento va hacia abajo y la normal hacia arriba. Entonces hay un ángulo de 90 grados ahí. Entonces ese trabajo vale 0. Ahora, el trabajo de esta componente, ya no voy a trabajar con el peso sino con sus dos componentes y es equivalente. El trabajo de esta componente, entonces el desplazamiento va en esta dirección y la componente de ese peso en esta otra dirección también son perpendiculares. Hay 90 grados ahí entre ellos dos. Entonces ese trabajo también vale 0. Entonces simplemente sobrevive el trabajo de mg seno de ángulo en esa dirección y trabajo de la fuerza de fricción en dirección contraria. Entonces queda el trabajo total va a ser igual a el trabajo de la componente mg coseno de ángulo, o sea, mg seno de ángulo, perdón, de esa componente, mg seno de ángulo, que va hacia esta dirección por el desplazamiento. Pero entonces el desplazamiento es d. Ojo, esa es la magnitud de la fuerza, mg seno de ángulo. Por el desplazamiento es esta distancia d. Por el coseno del ángulo entre ellos dos, entre este vector y el vector de desplazamiento. Como los dos apuntan en la misma dirección, entonces ese ángulo vale 0 grados entre ellos dos. Entonces por coseno de 0 grados. Y coseno de 0 grados es 1. Entonces el trabajo total es el trabajo de esa componente más el trabajo de la fuerza de fricción. Entonces la fuerza de fricción, claro. Entonces aplico la definición de trabajo. Magnitud de la fuerza, fuerza de fricción. Por magnitud del desplazamiento, pues la distancia d. Por coseno del ángulo entre ellos dos. Pero entonces vea, fricción para arriba, desplazamiento para abajo, ángulo entre ellos dos 180. Entonces 180 grados. Pero coseno de 180 grados es menos 1. Entonces esto queda, el trabajo total es igual a mg seno de ángulo por la distancia d, eso fue 1. Y coseno de 180 menos 1 lo traigo adelante, un menos fuerza de fricción por desplazamiento. Esto es el trabajo total. Y eso tiene que ser igual a, aquí trabajo total tiene que ser igual a 1/2 de la masa por velocidad final al cuadrado. Entonces vengo aquí. ¿Cuánto es la fuerza de fricción? La fuerza de fricción, recuerda que la fuerza de fricción es μ por la normal. Pero la normal aquí, vea, normal va para esta dirección, la dirección del eje Y, digamos si hubiéramos tomado el eje Y en esta dirección,
y se equilibra con la componente mg coseno de ángulo. Revisen los ejercicios que hicimos de leyes de Newton. Entonces, fuerza de fricción va a ser igual a μ por la normal, pero la normal se equilibra con la componente mg coseno de ángulo. Se equilibran porque esto no hace eso. Entonces esta fuerza tiene que equilibrar a esta componente del peso. El objeto se mueve solo en esa dirección. Entonces, como eso vale la fuerza de fricción, lo reemplazo aquí. Entonces queda mg seno de ángulo, claro aquí, por d, menos fuerza de fricción, pero fuerza de fricción es μ por m por g por coseno de ángulo, entonces menos μ por m por g por coseno de ángulo, por d, entonces póngale ahí por d. Y eso es igual a 1/2 de la masa por la velocidad final al cuadrado, 1/2 de la masa por velocidad final al cuadrado. Entonces, aquí aparece una d, aquí también y aquí también se cancelan, entonces queda finalmente g seno de teta. G seno de teta. Aquí aparece una d y otra d también, la puedo sacar como factor común, d que multiplica g seno de teta menos μ g coseno de teta. μ g coseno de teta. Y siga mirando otra cosa. La g aparece aquí y la g también aparece acá. La d aparece aquí y también aparece acá. Entonces las puedo sacar todas dos como factor común. G por d o d por g seno de teta. Aquí ya salió como factor común. μ coseno de teta. Eso es igual a 1/2 de velocidad final al cuadrado. Entonces esto ya puede pasar a multiplicar al otro lado. Entonces queda 2g por d que multiplica a seno de teta menos μ coseno de teta. Y eso es igual a b final al cuadrado. Entonces, como está el cuadrado, para eliminar ese cuadrado saco raíz cuadrada a ambos lados. Entonces ese cuadrado se elimina con esta raíz. Entonces esa es la velocidad final con la que cae el objeto aquí. 2g por d seno de teta menos μ coseno de teta, raíz cuadrada. Ahora, entonces, ¿qué significa eso? Que usted necesita conocer el ángulo de inclinación, el coeficiente de fricción y la distancia que tiene esta rampita desde donde se lanza el objeto hasta el borde acá abajo. Esa es la distancia d. Ok.